tiempo. Muy buenos días, queridas hermanas y hermanos, ¿verdad? Hoy las mujeres son mayoría ahorita, así que hay que caminar con cuidado para salir vivo de este lugar. Ministerio en favor de los niños y los adolescentes. Voy a ser bastante honesto. Cuando yo revisé este seminario está orientado específicamente a niños y adolescentes del género masculino. Pero al revisarlo, pues la aplicación puede darse generalizada tanto para niños como para niñas. Tenemos que entender que las generaciones modernas, las generaciones actuales, están configuradas de manera diferente y han sido creadas de manera diferente. Me voy a atrever a decir algo. Los errores que la maestra Edith mencionó, esos errores, analizándolos bien, es lo que causó el problema de la generación que actualmente se conoce como millennials. Sí. Cada uno de esos errores. Es más, la generación de los millennials se considera tan mala que si usted en Google, usted pone los millennials son, y usted sabe que el Google, el Chrome tiene el autocomplementador, ¿va? Usted va a encontrar solo cuestiones negativas. Los millennials son la generación más tonta, la generación más pobre. Los millennials nacieron entre 1980 y ya llegando al año 2000. Si hiciéramos una estadística, aquí más o menos tenemos que la mitad de ustedes pertenecen a esa generación. Luego aparece la otra generación, y aquí vamos a meternos un poquito más. La generación de los Z o los Centennials aparecen allá por 1900, a principios de los 2000, o iniciando el 2000, y pues todavía no se está muy seguro. Pero yo debería decir que los niños que ustedes tienen, digo ustedes porque yo no soy maestro todavía, o nunca he trabajado como maestro. Ayudaba a mi mamá cuando era directora del Ministerio Infantil en mi iglesia, ¿va? Yo le hacía los muñequitos para poner en los carteles. Y los niños que ustedes tienen en Menores y Fe Real pertenecen a los Centennials, la generación Z, Menores y Fe Real. Y las otras clases, cuna, jardín de infante y primarios, pertenecen a una generación que todavía no está bien definida. Nacieron desde el 2010 para acá. Algunos le llaman la generación alfa. Ese es el nombre que le están poniendo. Pero no se ponen de acuerdo todavía los psicólogos. Entonces, estas generaciones tan especiales, ellos necesitan dos cosas de nosotros. En primer lugar, ellos necesitan modelos positivos. O sea, estamos hablando de usted y de mi persona. Nosotros tenemos que ser para ellos modelos positivos, porque estas generaciones son cínicas, no aceptan el liderazgo. Estas generaciones no aceptan el liderazgo así por así. Necesitan ver en los líderes, en quienes lo guían, a modelos positivos. Y en el caso de nuestra iglesia, específicamente nuestros niños necesitan mentores espirituales. Sí, algo necesitamos hacer nosotros con millennials cristianos evangélicos, que más o menos el 50% de los millennials no están de acuerdo en la evangelización directa. O sea, en decirle a alguien, el Señor viene, entréguese a Cristo, le voy a dar un estudio bíblico. El 50% de los millennials no lo aceptan. Dicen que está malo, que es incorrecto, que eso es adoctrinamiento. De ahí podríamos decir que una gran cantidad de nuestros hermanos menores de 40 años ya no les gusta agarrar la fe de Jesús, ya no les gusta ir de casa en casa, porque para ellos es incorrecto
enseñarle a alguien así directamente. No, que aprendan de mi vida, que me vean en mi estilo de vida, ellos van a aprender y conocer. Necesitamos guías espirituales, mentores espirituales, personas que les enseñen. Tenía 12 años cuando yo estaba en un grupo que salió de la iglesia donde yo me bauticé, y a la edad de 12 años el hermano Portillo, me acuerdo del apellido de él, Rafael Lito Portillo, él hizo un seminario en el grupito, un seminario para predicadores. El único joven, adolescente, cipote, niño, varón que estaba ahí era yo, no había otro. Así que yo tuve que estar en el seminario de predicadores. Y yo solo me recuerdo, porque el hermano Portillo, él era muy extrovertido, y me recuerdo cómo él me presentaba y cómo tenía que hacer. El asunto fue que terminando el seminario para predicadores, 12 años tenía yo, me dice él sin pena: el miércoles te toca predicar en el grupo. El miércoles. ¿Y de dónde saco un tema? Y se fue, mire, porque no sé si les pasa a ustedes, se fue al púlpito, porque en algunas iglesias hay en los púlpitos, ¿verdad? Y ahí tenía algunas revistas del Centinela. Antes no era Prioridades, era Centinela. Tenía una revista del Centinela y una Fe de Jesús, y del púlpito agarra una Fe de Jesús, agarra un Centinela, de aquí puedes sacarlo. Yo le agradezco, porque ese líder tuvo la disposición de ver en mí algo. Hazlo. Trató de enseñarme lo que podía, y de un solo me dice: adelante, vamos. Nosotros necesitamos ser modelos con nuestros muchachos, pero también necesitamos orientarles, decirles qué es lo correcto. En una sociedad donde la verdad es relativa, necesitamos decirles nosotros que hay una verdad absoluta, que esa verdad absoluta es Cristo, y esa verdad absoluta se expresa en la palabra del Señor. Mientras las sociedades modernas, las generaciones modernas ven la relatividad en la verdad, nosotros creemos en verdades absolutas, en una sola verdad, que es Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 12, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. La versión del lenguaje sencillo. Qué lindo presenta este versículo, porque eso es lo que necesitan nuestros niños y adolescentes ver en nosotros. Vamos a ver algunas necesidades. O sea, hay un libro que se titula El encantador de millennials, y el escritor de este libro dice: si nosotros lo arruinamos, nosotros lo podemos arreglar. Y en el caso de nosotros, que trabajamos con ellos directamente, tenemos mucho que ver en cómo arreglarlo. Algunos consejos rapidito, ¿verdad? Me dijeron que tenía media hora, trataré de hacerlo en 15 minutos este negocio, para que el pastor tenga más tiempo en el siguiente también, ¿verdad? Miren, lo que nuestros niños necesitan en el aula de parte de nosotros es que se les conozca y se les comprenda. Es cierto que uno puede aprender generalidades sobre generaciones, sobre grupos, sobre adolescentes. Aprende generalidades y esas ayudan para aplicarlas en el grupo. Pero cada niño es especial y diferente. Cada adolescente lo es. Y ellos tienen necesidad de que nosotros les conozcamos. Mamá apenas terminó primaria. Bueno, ni la terminó. Y de repente la nombraron la directora del departamento de Ministerio Infantil de la Iglesia Central de Usulután. Imagínense, no era maestra, no tenía, bueno, solo tenía 3 títulos de madre nada más para los 3 hijos de ella. Pero fuera de eso, y yo recuerdo que mamá, una de las cosas que a ella le preocupaban es: hay que tener el material listo para el sábado. La iglesia, ¿recuerdan ustedes? Salieron unos fieltros que venía un conjunto de cosas, y eso estaba relacionado con el folleto del maestro y había por número, y entonces, pero la iglesia no tenía eso. Y entonces mi mamá descubrió eso y me dice: mira, ¿por qué no me ayudas? Hagamos estos dibujos. Y todos los días, toda la semana, entre miércoles y jueves, nos poníamos a recortar los muñequitos y los hacíamos en cartoncillo y les poníamos tiro, y así usaba mi mamá para dar la clase. Mamá se preocupaba por estar temprano. Ella tenía que estar antes que sus niños. No podía llegar tarde.
El llegar temprano le permitía saludar a Pedrito, de saludar a María, de ver cómo estaban, de darse cuenta quiénes habían llegado tarde o por qué. Dice Proverbios 27:23: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado tus rebaños. En el drama que pusieron acá, el hermano Gamaliel decía, y solo por un alumno estoy haciendo esto, ¿va? Mire, entre menos alumnos tiene usted tiene más oportunidad de conocerlo. Si solo tiene uno, alabado sea el Señor, dedíquese a eso, dedíquese a Él, intente comprenderlo, entenderlo, conocerlo. Teníamos un alumno en el colegio, yo trabajé un tiempo en un colegio y había un muchacho que era problemático. El autobús que pasaba recogiéndolo a veces lo dejaba porque él no estaba listo. Y entonces comenzamos ¿y por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Y entonces comenzamos a averiguar. Número uno, él vivía solo con su papá. Su mamá los había abandonado. Número dos, aunque vivía solo con su papá no vivía con él porque él era policía. Así que el papá solo pasaba de servicio, llegaba de vez en cuando a la casa y él pasaba con la abuela. La falta de atención del padre, la ausencia de la madre, había causado serios problemas en él. Mi compañero de trabajo, el maestro Alexander, él lo tomó como un caso, comenzó a hablar con él, comenzó a mostrarle cosas positivas, comenzó a conocerlo y se le comenzó a ayudar y su conducta cambió. Ellos necesitan que se les conozca. A veces tenemos la tendencia de aprender a conocer solamente a los que son extrovertidos, a los que abrazan y a los que llegan así, ¿verdad? Y en eso nos enfocamos. Ay, no, ¿para qué le va a poner atención a ese hipote? Si solo con el teléfono pasa en la clase. Él no quiere hablar, no quiere decir nada. Ellos necesitan que les conozcamos para que les podamos ayudar. Ellos necesitan una conexión estrecha con Dios. Mencionamos que estamos en un tiempo donde la verdad es relativa, donde Dios como puede existir, no puede existir, donde el mal, inclusive el mal es relativo, lo bueno y lo malo. Y entonces para las generaciones actuales, la relación con Dios, pues si se da ahí en el culto cuando vamos, no, ellos necesitan que nosotros les ayudemos a fomentar una relación estrecha con el Señor. Solo hay dos maneras: la Biblia y la oración. En casa tenemos una regla. Hoy tengo 3 adolescentes en casa, mis 2 hijos y un sobrino. Mi hija Esther de 18 que ya va para la universidad, Abdiel que tiene 14 que ya el otro año va al bachillerato, y tengo mi sobrino que está ahí ahorita, que recién ha llegado. Y entonces acaban de pasar los exámenes de mi sobrino. Y bueno, primero matemáticas, le fue mal en matemáticas al pobre. Así que hemos tenido que tomar algún curso para poderle ayudar. El asunto fue cuando le entregaron la papeleta de Biblia. Le dice mi hijo, ¿y cuánto te sacaste? Claro, como le había ido mal en matemáticas, ¿verdad? Se había sacado 4 el pobre en matemáticas. El feliz con su papeleta de Biblia, me saqué 9. Y mi hijo se le queda viendo. Hoy van a hablar con vos. Y se queda el sobrino. ¿Y por qué? Vos te podés sacar 7 en matemática, te podés sacar 8 en sociales, te podés sacar un 8 en lenguaje, y no hay problema, solo te van a decir vas a mejorar. Pero si te sacas menos de 10 en Biblia y en la casa, tenés problema. Nosotros les hemos dicho a nuestros hijos, en la materia que ustedes deben ser mejores es en Biblia. Y cuando ustedes saquen menos de 10 en Biblia en el colegio, entonces vamos a hablar qué es lo que pasó, qué problema hubo. Parecería exagerado, pero todo lo que mis hijos ahorita aprendan de la Biblia, cuando ya no estén conmigo ni con mi esposa, lo van a tener aquí y aquí. Y se acordarán de cada versículo y de cada historia. Y en el momento que más lo necesiten, el Espíritu Santo les hablará a través de esos recuerdos.
Ellos necesitan una conexión especial. Necesitan validación y habilitación como personas únicas, porque son únicos. Cada niño es único, hay que aprender a conocerlo en su extroversión, en lo que son cohibidos, en lo que son apagados. Todos son únicos. También ellos necesitan saber cómo trabajar. Un problema serio que tenemos en la iglesia adventista es que no le estamos enseñando a nuestros niños y a nuestros adolescentes a trabajar en la iglesia. 10 años tenía yo cuando llegué a la iglesia. Más tarde les voy a hablar de estas dos personas. Salvador Hernández, un anciano de la iglesia, le dice a mi mamá: présteme a Nafri para dar estudios bíblicos. Él era el esposo de la maestra de la escuela sabática mía. Présteme a Nafri para dar. Yo 10 años tenía, recién bautizado. Y entonces el hermano Salvador, mi mamá le dice: está bien, lléveselo. Mi mamá quizás ni sabía que era dar estudio bíblico en ese momento. Y recuerdo que el hermano Salvador tuvo la paciencia, como yo no sabía buscar los versículos de la Biblia, de primero enseñarme a buscar los versículos de la Biblia. Se tardó como 3 semanas más o menos. Llegaba el sábado en la tarde a la casa y me decía: mira, hoy te vas a aprender los libros desde Génesis, te los vas a aprender de memoria hasta el libro de Daniel. Todos esos, así de memoria. Y comenzaba: y si te los aprendes te doy un premio. Para el sábado. El sábado llegaba, ¿verdad? Se los decía, yo ya estaba allí. Y me daba una galleta. Como que era periquito yo dando la galleta. Sí, pero me da yo feliz con la galleta. Para el próximo sábado van de aquí para acá. En tres sábados me los había aprendido. Mira, me dice, es bien fácil, ya te lo sabes de memoria los libros. Ahora cuando yo te diga buscar el libro de Salmo, ya sabes dónde está. Ya sabes que está después del libro de Job. Y los números grandes son los capítulos y los chiquitos son los versículos. Ya estás listo, el otro sábado vas conmigo a dar estudio bíblico. El siguiente sábado me llevó a dar estudio bíblico, me recuerdo, fue la familia Beltrán, ellos todavía están en la iglesia, gracias al Señor. Y me decían: no te preocupes, vos, llevábamos varias Biblias, vos solo vas a buscarme, aquí está tu fe de Jesús, yo voy dando la lección y vos te adelantás, buscás los pasajes y les entregás a todos las Biblias para que ellos lean. Necesitamos enseñarle a nuestros niños a trabajar. Como padres les doy un consejo: es feo andar salvando a otros el sábado y dejar a nuestros hijos con Netflix en la casa. Necesitan dirigir y necesitan ser dirigidos. Los niños y los adolescentes son no el futuro de la iglesia, sino un futuro bien próximo y quizás hasta el presente. Y ellos necesitan aprender a ser dirigidos y necesitan aprender a dirigir. Necesitamos a los niños delegarles responsabilidades dentro de la clase, cuando participamos en los programas con la iglesia. Eso es importantísimo. Ellos también necesitan jugar, no todo es serio, ¿verdad? Estamos hablando de juegos lúdicos en la clase. Estamos hablando no solamente de que van a agarrar la pelota e ir a jugar, ¿verdad? No, a veces es necesario, importante hacer actividades de esas. Ahorita en las Olimpiadas de la fe que se están haciendo, algunos los han sacado a correr. Eso es importante porque ellos necesitan jugar. Necesitan también, ellos necesitan libertad para poder ser. Mencionamos eso de liderazgo. Ellos necesitan desarrollarse. Hay que dejarlos hablar en la clase, participar en la clase, en las ideas que se tienen. Necesitan también ser amados, y esto es lo más importante. Usted nunca se dará cuenta la primera vez cuando llegue un niño a su clase si este niño está siendo violado, maltratado por su misma familia, incluso estando dentro de la iglesia. Tal vez no hablamos de esos maltratos extremos, pero muchos de ellos no reciben amor en su casa, criados solo por la abuela a veces, y una abuela que tiene que luchar, o a veces solo por uno de los padres que tiene que tomar el lugar de dos. Nuestros niños necesitan ser amados, y esos más apartaditos y esos más mal portados, esos son los que necesitan más amor. Ellos, y esto es importante, anótelo ahí, subráyelo, necesitan pertenecer a algo grande. Y pertenecer al pueblo del Señor, hermanos, es algo grande. Pero necesitan sentirse parte del Señor. Y lo más grande que tenemos nosotros como pueblo del Señor es la misión. Ellos necesitan sentir que la misión es de ellos, que la predicación del Evangelio les pertenece, que ellos son la última generación, porque estamos frente a eso.
Estamos frente a las últimas generaciones, aquellas que tienen que luchar para expresarle al mundo esperanza, para transmitirle al mundo seguridad en Cristo Jesús. Necesitamos meterlos a ellos en eso, interiorizar en su corazón que ellos pertenecen a algo grande. Y por último, ellos necesitan servir a Dios, la familia, la iglesia y la comunidad. Toda actividad que usted pueda promover para que su clase ayude a servir a otros en cualquiera de estos rubros ayudará a sus niños. Finalizo con esta cita del libro de Joel, capítulo 2, versos 28 y 31. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijos profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Este pasaje lo que está diciendo es: tienen que ponerse de acuerdo. Los niños, los jóvenes y los viejos, antes de que venga el día del Señor, tienen que unirse, tienen que trabajar para presentarles a otro el regreso de Cristo Jesús. Que Dios nos ayude en nuestro ministerio. El Señor les bendiga.